cambio también en el capítulo que nos corresponde ver el día de hoy. Quiero que abra su Biblia en Mateo. Para los que vienen por primera vez, nosotros estudiamos la Biblia de manera sistemática. ¿Qué significa eso? Que tomamos un libro de la Biblia, en este caso, el Evangelio según San Mateo, y semana a semana vamos explorando una porción pequeña de algunos versículos y los vamos obviamente enlazando con las cosas anteriores que hemos leído y sacando el máximo provecho a unos pocos versículos. Así que hay cambio de año y hay cambio de capítulo. Terminamos el capítulo 17 la semana pasada, así que abra su Biblia en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Y este capítulo, el capítulo 18 de Mateo, es un capítulo bien importante porque va a hablarnos de las características que tenemos que tener nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, para estar en su reino. Vamos a ver una característica hoy día muy importante, que es la humildad, que de seguro usted debe tener algún concepto acerca de qué es la humildad, que probablemente se parezca un poco a esos memes que aparecen por ahí donde se ve una persona, un pobrecito ahí que no tiene recursos, muy asociado a lo socioeconómico, y como que humildad es eso, es como padecer pobreza y no tener ningún asidero en lo económico. Pero hoy día vamos a ver que humildad no tiene que ver directamente con esa situación, sino con actitudes interiores, con características o exhibimos ciertas, manifestamos algunas características de la personalidad que son las que definen si una persona es humilde o es altivo. Y por supuesto, si lo pensamos bien, todos, aunque no queramos reconocerlo, no somos humildes de base. Tenemos un problema resultante del pecado original que nos hace ser soberbios. Eso es lo que pasó en el huerto. Quisimos ser independientes de Dios y esa independencia ya marca un deseo, una soberbia, una arrogancia de no querer estar con el Creador, sino que creernos mejores que Él y estar independientes de Él. Por lo tanto, este tema sí o sí nos va a golpear, sí o sí nos va a tocar, porque aunque tengamos la percepción de que somos humildes, porque si usted le pregunta a la gente en general, todos se creen humildes, hasta que vemos que en la práctica no lo son. Así que vamos a tener que poner mucha atención lo que Jesús nos va a enseñar, porque lo va a hacer a través de un ejemplo comparativo. Así que leamos juntos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 4, y después vamos a orar por estos versículos para que el Señor nos guíe en su adecuado estudio. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Oremos un momento. Padre, te damos tantas gracias, Señor, de comenzar este año, este primer domingo del año, en tu presencia, acá reunidos, con el deseo, como es habitual, de aprender acerca de lo que tú dijiste, de tus palabras y de lo que quieres enseñarnos a través de ellas. Una vez más, Señor, nos ponemos a tu disposición, en mi caso, para hablar tus palabras, para enseñar el mensaje adecuadamente, para que tú uses, Señor, mi vida y este púlpito para llegar con la verdad a todos, Señor, los que quieran escuchar. Te doy gracias por aquellos que están ahora presencialmente aquí, aún por los que van a escuchar por medio de las redes sociales. Yo te pido que esta información, esta enseñanza tuya tan valiosa llegue a lo profundo de nuestro ser, que se aplique correctamente, que podamos vernos reflejados a través de ella en nuestras dificultades que tenemos de relación contigo y con los demás, y que tú cambies nuestra manera de ser. Eres el único que tiene el poder y la capacidad de transformarnos. Te lo pido una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si los evangelios hubiesen sido escritos de una manera estrictamente cronológica, esta pregunta y este ejemplo que después hace Cristo tendría mucho que ver con lo que vimos en el capítulo 17.
A modo de recuerdo, en el capítulo 17 Jesús hizo varias cosas, mostró su gloria a través de una transfiguración. También vimos que Pedro, si recordará, da una declaración de que Jesús es el Mesías. Y Jesús le dice a Pedro que él es la roca, que sobre eso va a ser fundada la iglesia. Y uno entonces podría pensar que esta pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos tendría relación con esos eventos que se suscitaron algunas semanas atrás, es decir, uno esperaría que los discípulos hubiesen estado preocupados, sabiendo que Jesús iba a morir, que eso también fue anunciado en el capítulo anterior, y entonces ellos hayan hecho esa pregunta para decidir, bueno, que el maestro, que Jesús, decidiera quién va a seguir a cargo, porque esto tiene que continuar. Y por eso habrían hecho la pregunta, pero los evangelios, por si no lo sabía, no son estrictamente un relato cronológico, ¿ya? Eso es a modo general. Es una composición de hechos, es decir, los discípulos y especialmente los apóstoles que escribieron como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, compusieron el Evangelio arreglando un poco temáticamente los eventos que sucedieron con Cristo. Efectivamente, estos eventos sucedieron y estas cosas pasaron, pero no es necesariamente, ¿no es cierto?, que las cosas que están dichas después de un pasaje tengan que ver estrictamente o necesariamente con lo anterior. Pero aún así, aunque a lo mejor no fue estrictamente esos hechos relacionados con la pregunta, o la pregunta no relacionada con los hechos anteriores, eso no quita lo que vemos en la pregunta, una preocupación por los discípulos, un deseo incluso de entender el reino de los cielos y querer ser ellos protagonistas del reino de los cielos a la manera, ¿no es cierto? Eso es lo que hay detrás de la pregunta, la manera de cómo son las cosas en nuestra tierra. Porque usted sabe que los gobiernos, en ese caso los reinos que habían, porque no habían gobiernos como ahora democráticos con elecciones populares, sino que los reinos asociados, ¿no es cierto?, muchas veces a que ese rey era descendiente de un dios probablemente, entonces funcionaban de una manera diferente. Todos los reinos humanos, los gobiernos humanos, se les delega poder a las personas, se les deja en un cargo de autoridad y esos cargos de autoridad se respetan. Y la persona que pasa a un cargo de autoridad, por supuesto, hace las cosas de ciertas maneras, funcionan, hay un organigrama, ¿no es cierto? Incluso en una empresa usted puede ver cómo está el gerente, cómo están las demás reparticiones. Hay un orden, hay unas ciertas, se espera que un reino o una organización se conduzca de una determinada manera, poniendo autoridad, poniendo, ¿no es cierto?, a personas más competentes, decimos, en los cargos de mayor responsabilidad. Entonces ellos legítimamente, los discípulos, viendo que a lo mejor Jesús iba a morir, se preguntaron, bueno, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser elegido? ¿Fue Pedro el que dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia o será otro? Ellos estaban preocupados por las preocupaciones que en un sistema normal o en el mundo existen responsabilidades asociadas o cargo, entonces ellos esperaron, bueno, ¿a quién le va a dejar Jesús a cargo? Y todos piensan hasta el día de hoy que efectivamente es Pedro, el primer papa, y bueno, hemos tratado de desmentir ciertas cosas que no tienen un asidero propiamente tal bíblico, pero que está en el colectivo, que está en nuestra mente. Bueno, el tema que Jesús, para responder esta pregunta, ¿quién va a ser el mayor?, para mostrar el error que ellos tenían, de que las cosas en los cielos no funcionan como las cosas acá en la tierra, entonces lo mejor que hace Jesús es tomar a un niño, a un pequeño, probablemente de pocos años. A veces en la figura pusimos como un niño judío mayor o más grandecito, pero lo más probable es que haya sido un niño mucho más pequeño. De hecho, se especula y la tradición dice que ese niño que Jesús tomó y lo puso de ejemplo es un hombre que se transformó en un gran obispo de Antioquía, es Ignacio de Antioquía, que finalmente murió como mártir en el año 100 y tanto. Algunos especulan que ese niño que Jesús tomó en esa enseñanza fue finalmente un obispo y un gran mártir de la iglesia, pero eso dejémoslo para la especulación. Pero lo claro es que Jesús, como un buen rabí, porque esa era la metódica que hacían en el Oriente y lo siguen haciendo, responde a una pregunta con un ejercicio mental. Podía ser una parábola, en este caso pone un niño directamente como una comparación de lo que se necesita, del requisito y de lo importante que es entender que el reino de los cielos, insisto, no funciona como los reinos de la tierra. Nuestra manera de pensar, que a veces está formateada por lo que vemos en la sociedad, tiene que ser transformada, tiene que ser, digamos,
pensada de nuevo, porque no podemos ir a Dios pensando según nuestra percepción, según nuestras creencias, según la cultura que hemos recibido, porque vamos a encontrar muchas veces que cómo Dios hace las cosas es totalmente diferente de nuestra realidad común. El reino de los cielos funciona diferente, tiene otras prioridades, y en este caso lo que quiere Jesús mostrar es justamente un niño como un ícono o como una muestra de la humildad que se necesita para estar en el reino y para ser el mayor, si usted quiere, en el reino de los cielos. Pero antes de analizar esa comparación, yo quiero recordarle, y le hago una cápsula histórica, generalmente me gusta recordarles cómo es la historia universal. Cómo eran, por ejemplo, tratados los niños en ese tiempo, en la antigüedad, estamos hablando del Imperio Romano. Hoy día los defensores de la niñez se espantarían si vieran esa cápsula del tiempo, ese momento histórico que fueron muchos cientos de años, de cómo se trataban a los niños. Y aquí vemos a Jesús reivindicando y entrando a que entendamos mejor lo que hace un niño, lo que es un niño. Porque había muchas diferencias a lo que hoy día podría ser cómo vemos a los niños. Hoy día los niños son sujetos de derecho, tienen sus propios derechos del niño, son valorados en la sociedad, se les da cobertura económica, alimentos, etcétera, muchas cosas que en ese tiempo, por si no lo sabía, no era así. No sé si usted conoce los conceptos que se manejaban en el Imperio Romano. Existía en el Imperio Romano el pater familias, se llamaba, o lo que es traducido es el padre de familia. El padre de familia siempre era un hombre, un varón, que tenía toda la autoridad sobre todos los de la casa. Incluía a su mujer, incluía a sus hijos, incluía a la gente de servicio, a los esclavos, por supuesto que habían esclavos en ese entonces. Y el pater familias era el que tenía toda la autoridad y eran vistas las demás personas no como personas, no como individuos, sino como propiedad, un poquito más que un inmueble. Es decir, si el padre de familia, y vamos a ir al tema de los hijos, pensaba que su hijo, no sé, no le gustaba su comportamiento o de alguna manera quería, en vez de que naciera un hijo, le nace una hija, el padre de familia podía hacer lo siguiente, pescar al niño y venderlo como esclavo. Y nadie le iba a decir nada. O podía dejar morir a la niña. La tiraba, ¿no es cierto?, afuera de la casa y dejaba ahí que se muriera de frío, un bebé recién nacido. Ese tipo de cosas ocurría en la historia y es lo que nosotros conocemos y que se ha trasladado un poco a nuestro tiempo, la pater potestad, que es la patria potestad en español. Es decir, que tiene la autoridad los padres de decidir sobre los hijos. Obviamente que ya no llegamos a esos extremos de sobre un niño, ¿no es cierto?, llevarlo y dejarlo botado o entregarlo o venderlo como esclavo. Pero sigue habiendo todavía potestad sobre los padres para decidir sobre sus hijos. Y habían condiciones, incluso hasta socioeconómicas y especialmente salubridad en ese tiempo, que era difícil para cualquier niño crecer y llegar a una etapa adulta. Recuerde que había mucha mortalidad infantil, muchas infecciones por el agua, por cosas tan sencillas, por alimentos, la gente moría con enfermedades que hoy día están bastante controladas, por pestes, etc. Por lo tanto, nacer y ser un niño en ese tiempo era difícil en el Imperio Romano. Los padres podrían, ¿no es cierto?, haberse deshecho de cualquiera. Y por otro lado, también en la cultura judía misma, también hay cierta mejora, pero no es total. Vemos relatado en el Antiguo Testamento en particular que los hijos le debían una obediencia absoluta prácticamente a los padres. La honra y la obediencia a los padres era algo muy necesario. Ojalá que los niños tomen nota aquí, ojalá que los que iban a subir arriba bajaran para escuchar esto. Porque en la cultura judía, un niño tenía que obedecer estrictamente a sus padres y si tenía una conducta que desagradara, que deshonrara, un niño, por ejemplo, que fuera borracho, un niño que golpeara a sus padres o se insolentara, estaba una cláusula en Deuteronomio 21, 18 al 21, lo puede leer después ahí, donde ese niño era llevado con los ancianos, con los ancianos del pueblo, y presentado el caso a ellos, y si ellos decidían que sí tenía mérito, ese niño podía ser lapidado por todos, podía ser muerto a causa de su deshonra y su comportamiento, ¿no es cierto?, fuera del canon de ese tiempo. ¿Qué quiero decirle con todo eso? Que hoy día,
con este otro extremo del péndulo que se va al otro extremo, tenemos todo lo contrario a veces. Niños gobernando a sus padres, niños dirigiendo la vida de la familia, niños decidiendo. No estoy hablando acá de demonizar uno y dar la bendición por el otro caso. Pero las cosas en nuestra sociedad han cambiado y los niños sí efectivamente son sujetos de derecho, sí se les respeta, sí se les alimenta y se les valora, no como una propiedad, sino como un individuo, y eso está bien. Pero quien empieza a mover, ¿no es cierto?, el péndulo de un extremo al otro es justamente el cristianismo, justamente Jesús. No lo hace solamente con los niños, sino que lo hace también con las mujeres, que también estaban un poco rezagadas en esto. Usted recordará el pasaje de Jesús cuando los discípulos, ¿no es cierto?, empiezan a echar a los niños que se acercaban a Jesús. Y la gente llevaba a sus niños, querían que Jesús los bendijera, que pusiera sus manos sobre ellos para que los tocara, buscando una bendición. Y los discípulos, por este mismo hecho cultural, corrían a los niños, los sacaban fuera. Y Jesús se indignó con ellos y le dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nuevamente este concepto detrás. Ahora bien, entendiendo esa perspectiva histórica y cultural, bueno, ¿por qué Jesús hace este ejercicio de razonamiento trayendo un niño? Un niño, ¿no es cierto?, pequeño, probablemente de algunos pocos años, no tan grande como el que pusimos en la imagen. Bueno, tenemos claramente que ver las características que tiene un niño, diferenciadoras de un adulto, que de hecho nos gustan ciertas características de los niños. Ojalá a veces pensamos volver a ser como niños, pensar como ellos. Y uno ve muchas características que son buenas, que son positivas. Una cosa que me encanta y que lo veo en ese pequeño que está ahí sentado al lado de mi mujer, es cómo un niño, por ejemplo, tiene la capacidad de perdonar, de olvidar tan fácilmente algo. Como cuando uno lo reta, ¿no es cierto? Y a veces con razón se merece un reto, pero su actitud hacia los padres no es con un rechazo o con una amargura o quedar con eso y después cobrarlo de alguna otra manera. El niño es, en ese sentido, bastante inocente. Él perdona y olvida y acepta la reprensión. Siempre se sorprenden, usted lo debe también haber visto en sus hijos, que se sorprenden por cosas simples. Ahora en esta época de Navidad le hicieron algunos regalos a Natanael y se sorprendía. Era algo tan simple como una pequeña pelota, pero él estaba tan contento descubriendo lo que le habían regalado que nunca pierden parecer la capacidad de asombro. Y nosotros los adultos ya no la tenemos, ya nada nos importa, ya sabemos qué es lo que viene, ¿me entiende? Los niños tienen esa capacidad de asombro que es valiosa, que les hace descubrir el mundo, que justamente les da intriga y no andan, ¿no es cierto?, pensando en grandes regalos, en grandes cosas, sino que con sencillez, con humildad, ¿no es cierto? Ahí vemos su característica de humildad. Son capaces de recibir eso y atesorarlo. Tienen, por supuesto, una rapidez para aprender. Son como pequeñas esponjitas que lo que usted le habla al niño se le va a ir quedando. Y algo muy lindo que, por supuesto, es que son tiernos, que son amables. Usted nunca va a ver un niño como una amenaza. Si lo mira así, por ejemplo, si en la noche usted va por un lugar oscuro, ve a un niño, ese niño no le va a representar ningún riesgo para su vida, no va a pensar que lo va a asaltar o le va a hacer daño. Los niños pequeños, sobre todo, son tiernos, son amables, van con disposición al diálogo, a conversar, a acercarse. No hay al contrario, nosotros le inspiramos susto y miedo a los pequeños, pero ellos de base tienen estas características. Ahora, las características del niño que Jesús está apuntando son especialmente particulares y tienen que ver con el concepto, como lo digo, de la humildad. ¿Y qué es lo que reconocemos en un niño con respecto a la humildad? Una cosa que vemos siempre es que el niño nunca aparenta ser algo, nunca pretende ser algo. Un niño, cuando usted habla con él, es transparente en lo que es, en lo que sabe, no necesita fanfarronear, no necesita demostrar algo como que supiese más que el resto. Él es en ese sentido humilde, en el sentido de aceptar que siempre los grandes van a estar sobre él, que siempre los mayores van a tener una influencia y una superioridad. Eso es característico del niño. Y a eso, una de ellas es la característica que Jesús está apuntando. Lo segundo es que, como digo, son transparentes y no hay hipocresía. Ellos no están simulando algo, no están aparentando nada. Ellos son genuinos, ellos son honestos. Tienen una característica que nosotros perdemos rápidamente con el tiempo. A veces se le enseña a los padres
a los hijos, mira, tú no puedes mostrar tal como eres, te van a dañar si tú eres así, tú eres tan, ¿no es cierto?, abierto con los demás, guarda tus sentimientos. Le enseñamos a protegernos, porque justamente el niño no es así, no anda simulando, anda mostrando quién es y no pretende ser algo diferente. Y la tercera característica a que apunta la humildad en particular es que los niños son crédulos. Que cualquier niño pequeño usted le dice y le hace una promesa, él va a confiar en usted. Y por supuesto, al creer, va a hacer lo que usted le manda a hacer. Si usted le dice, mira, te voy a dar un dulce porque arregles tu pieza, o recoja los juguetes, por ejemplo, a Natanael, él lo va a hacer porque sabe y confía en que vamos a cumplir una promesa. Que es difícil ahora ser adulto porque nosotros, por supuesto, no cumplimos nuestras promesas, no hacemos lo que nos hemos comprometido. Y siempre estamos desconfiando del otro de una manera casi automática. El niño no es así, el niño tiene confianza, cree y está a la expectativa de recibir eso que se le promete. Y estas tres últimas características, es decir, que no pretende ser algo, él se reconoce falto y que los grandes son su autoridad, que sea transparente, que no sea hipócrita y que sean crédulos, son las tres características que en este caso el pasaje quiere que nos enfoquemos. El ejemplo de Jesús es perfecto para que esas tres cosas sean el requisito o la característica principal que debemos tener si queremos que no solamente ser grandes en el reino de los cielos, sino que lo primero que Jesús nos dice en este texto es que si nosotros, de cierto os digo, dice, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y si me quiero detener aquí un poquito porque Jesús es enfático. No solamente pone al niño ahí para que lo miremos y observemos su comportamiento, sino que nos pide con cuidado que atendamos esto de ser como niños, de ser humildes como Él, porque Él dice, de cierto os digo. Recuerde que también en el judaísmo y sobre todo en las culturas orientales, no había, ¿no es cierto?, para subrayar una frase o poner mayúsculas cuando usted quiere destacar algo, y la forma era repetir y repetir una frase o un eslogan. En este caso Jesús siempre usaba el desierto. Recuerde que decía, desierto, desierto os digo, y el desierto, ¿no? Desierto junto, es una manera de poner atención. Jesús dice, mire, desierto, esta es la verdad, que si no nos volvemos, y ahí viene la primera parte de esto, cómo volvernos a ser como niños. El volverse de algo significa hacer un cambio, ¿no es cierto?, en un camino. Si usted va en una dirección, volverse es darse la vuelta e ir en la siguiente dirección. Eso es arrepentimiento. Dios quiere que entendamos que hay una necesidad de ser como un niño en estas características. Y tenemos que volvernos, es decir, tendríamos que volver en la edad, pero eso no lo podemos hacer, por supuesto, pero sí volver en estas características. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, Jesús está diciendo, usted tiene que volverse, tiene que dejar el camino o las maneras que usted está teniendo en su relación con Dios, en su manera de entender el reino de los cielos. Tiene que dejar de pensar, dejar de ejercer ese aprendizaje que le dijeron que así era, para volverse como un niño, volver a la credulidad, volver, ¿no es cierto?, a esa inocencia, volver, ¿no es cierto?, a ese necesario entender que Dios es más grande que uno y que dependo de Él. Volverse y hacerse, que es convertirnos nuevamente en niños. Difícil tarea, porque estas características las perdimos hace mucho. Y entre más años tenemos, llevamos más años desaprendiendo a ser niños. Llevamos más tiempo, si lo quiere mirar así, siendo adultos y siendo grandes en nuestra forma de pensar, y hace mucho que dejamos estas maneras y esta inocencia infantil. Entonces, volver y hacernos como niños nos es difícil. Pero Jesús está diciendo, si no hacemos eso, si no volvemos, si no nos convertimos o nos hacemos como niños, pone la cláusula, no va a entrar en el reino de los cielos. Y esto es muy importante porque efectivamente no estamos dando ese ancho o esas características como niños para realmente pensar que estamos en el cielo. El versículo 4 agrega que cualquiera que se humille. Es decir, esto también es importante que lo atendamos porque no hay restricción para ninguno de nosotros. Cualquiera que empiece a volverse
y a parecerse a un niño, entonces va a tener la entrada en el cielo. ¿Y por qué lo menciono? Porque fíjese que en ese tiempo, justamente la forma de enseñar de los judíos era lo que tiene que hacer para entrar al cielo, entonces tiene que cumplir la ley, tiene que ir al templo, la observancia de las costumbres, de la forma de vestir, de los rituales, de dar la ofrenda, de hacer los ayunos, de hacer las oraciones. Esa era la manera de entender que así se entraba al reino de los cielos. Es lo que de alguna manera Nicodemo quería saber con Jesús cuando dialogan en el capítulo 3 de Juan. Jesús le dice que si no naces de nuevo, no vuelves diferente tu mente, en el fondo le está diciendo, si no cambias tu mentalidad, no puedes ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Porque cuando somos adultos empezamos, ¿no es cierto?, a tener nuestra propia manera de creer que así se va al cielo. Nuestra propia orientación de lo que Dios es, de lo que Dios espera. Y las cosas en el reino de los cielos no son como nosotros las pensamos, sino como Dios ha dicho que son. Y en este caso nos está diciendo, si usted no se humilla y no se vuelve como un niño, que cualquiera lo puede hacer, entonces no va a poder entrar al reino de los cielos. Si usted no confía en Dios y en su palabra, no deja de creer que usted es apto para entrar y escucha mejor la voz y la versión de Dios sobre esto, y si de alguna manera no es transparente con Dios, no es hipócrita con Dios, entonces no va a poder entrar al reino de los cielos. Y esto es fundamental. De esto depende su ida al cielo o su ida al infierno. Y mire, a veces a Jesús lo miramos con ojos románticos y nos gusta que Jesús sea bueno, que haya sanado a mucha gente, que haya multiplicado el pan y los peces. Nos encanta ese Jesús. Pero cuando Jesús empieza a decir, mire, usted tiene que hacer esto otro, tiene que ser como un niño, ahí ese Jesús que empieza a dar un poco de orden y que empieza a dar cierta normativa, a ese Jesús no lo queremos aceptar. Ese Jesús no conviene. Queremos el romanticismo de Jesús como bueno, como perdonador, pero cuando Jesús nos dice, mire, usted tiene que volverse como un niño, entonces ese Jesús no lo queremos. Y ahí parte, y ahí en tiro, tenemos inmediatamente a flor de piel la arrogancia, lo que le venía diciendo de un principio. Nosotros somos arrogantes por naturaleza, quisimos ser independientes de Dios en el huerto del Edén. Quisimos desobedecer su voz y su consejo de no comer el fruto del árbol y probar a ver qué pasaba. Y al día de hoy hacemos exactamente lo mismo. Nosotros creemos tener la capacidad para entrar al reino de los cielos, para estar, ¿no es cierto?, con Dios, creyendo que eso es por venir a la iglesia, por a lo mejor saber un poco la Biblia, por cantar a lo mejor el domingo, por ciertas costumbres y cosas que no hemos creído que eso es lo que Dios pide. Pero aquí tenemos un texto claro, revelador, que no es a nuestra manera, que es la manera de Dios. Y el primer requisito que nos está poniendo es que usted sea humilde, que usted deje de pensar como piensa, creyendo que se la sabe toda, creyendo que usted tiene el camino hecho, que usted tiene las puertas abiertas del cielo, y reflexionemos un poquito a ver si lo tenemos. Ese es el asunto. Y efectivamente todo el mundo, insisto, como le decía, piensa que es humilde en su propia opinión, piensa que es cercano a Dios, piensa que Dios, que está bien con Dios, que no tiene ningún problema. Pero empezamos a aprender de la Biblia y se empieza a encontrar con situaciones que no les gustan en la Biblia, en la palabra. Como una de las grandes verdades que nos dice que ninguno es bueno, que ninguno es apto para entrar. Que todos estamos contaminados con el pecado. Y ahí la gente dice, no, pues si yo soy bueno, yo no. Y si usted le pregunta, yo nunca he matado a nadie, yo siempre ayudo a sacar la basura, yo me porto bien en la casa. Pero no es eso, es mucho más profundo que eso. Nuestros pecados están alojados en nuestros pensamientos. Entonces, hay arrogancia cuando a una persona se le dice, mira, la Biblia dice que tú eres un pecador. El hecho ya de no aceptarse en esa condición, ya usted está siendo diferente a lo que Jesús espera. Ya no estamos siendo como un niño inocente que acepta la reprensión. Piense que en un niño, cuando usted lo reta, cuando usted lo castiga, cuando usted le dice que es feo, lo que sea, el niño se queda callado, no empieza a alegar, no empieza a quitarse, ¿no es cierto?, esa chapa, sino que acepta humildemente, y ahí está la humildad del niño, lo que usted le dice como adulto. Pero cuando a usted, un adulto, le dice, mira, Dios dice que somos todos pecadores, que estamos todos, ¿no es cierto?, fuera de la gloria de Dios, porque hemos pecado,
Entonces, no, pues yo no soy así. Primera arrogancia, primera falta de humildad, en no aceptar lo que Dios dice. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, que somos malos, que la ira de Dios está sobre nosotros en Efesios 2, del 1 al 3. Pero no aceptamos eso. Y creemos que sí tenemos las competencias, que sí somos aptos para el reino de los cielos. Y lo segundo es muy parecido. Creemos que tenemos la forma de entrar al reino, tenemos la escalera al cielo hecha. Y Jesús y la palabra y Dios nos dice que no es así. No es por nuestros méritos. No es porque usted de aquí en adelante se va a portar bien. Usted necesita que alguien pague por sus pecados. Aunque usted diga de aquí en adelante, nunca más voy a pecar, nunca más voy a hacer nada malo, aún así ya ha pecado millones de veces hacia atrás en su vida. Y por esas muchas veces que ya pecó, necesita que alguien pague esa deuda, ese insulto a Dios, porque ese es el pecado, es un insulto a Dios. Y tampoco cree creer eso, tampoco cree que necesita a Cristo. No valoramos a Jesús porque no pensamos que necesitamos de Él. Que su sacrificio muy lindo, ¿no es cierto? Lo vemos en película en Semana Santa, es triste, es emocionalmente, ¿no es cierto?, funesto ver a una persona ser castigada, azotada y después muerto. Pero no pensamos que eso fue por causa de nosotros, por causa de nuestra necesidad de perdón ante Dios. Y entonces llegamos queriendo nosotros, igual que los fariseos, cumplir los mandamientos. Decir, sí, está todo bien, yo ayuno. Lo que dijo el fariseo, dijo, yo ayuno 3 veces a la semana, yo oro todos los días, doy el diezmo de todo. Pero no soy como este otro y nos comparamos con el que se ve peor. Pero no somos humildes en reconocer nuestra condición y no entender que además somos efectivamente necesitados de Cristo. Porque si Él no paga nuestros pecados, nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacerlo. Y por supuesto que el ejemplo perfecto de humildad, como lo dijo Christopher al principio, es el mismo Jesús. Pero yo quiero mencionarle un buen ejemplo de alguien muy soberbio que fue humillado por Dios para ser alguien grande en el reino de los cielos. Y este ejemplo lo conocen la mayoría de ustedes porque lo hemos estudiado su vida en el libro de los Hechos. Quiero hablar un poquito para que grafiquemos este cambio que debemos tener desde la no humildad a la humildad en la vida del apóstol Pablo. Yo creo que casi todos conocemos algo de su vida. Sabemos que, como él mismo lo relata en muchos de sus libros, él era un hombre, ¿no es cierto?, fariseo, hijo de fariseo, nieto de fariseo, un hombre muy elevado intelectualmente, que fue a estudiar con el mejor profesor, el mejor rabí en Jerusalén, pagado por su familia. Él, de hecho, dice que aventajaba a muchos de su generación en los estudios y en el celo por hacer las cosas de Dios. Él era alguien intachable, alguien que nadie podía decir, él no hizo esto o él falló en algo. Podríamos decir que tenía su hoja de vida limpia con respecto a su pureza y a la observancia de la ley. Él era absolutamente celoso de las costumbres. Y tanto era así que, por supuesto, le habían dado autoridad los principales de Jerusalén para perseguir a los cristianos. En ese contexto, Pablo, ¿no es cierto?, aparece en escena, persiguiendo a los cristianos. Y tenía tal autoridad que aún podía arrastrar a los hombres que encontrara, sacarlos a la calle, y algunos casos, como Esteban, él estuvo presente en su lapidación. Él tenía autoridad para sacarlos, llevarlos en arresto o incluso matar a alguno de ellos. ¿Por qué? Porque él creía que era muy bueno, que sabía cómo entrar al reino de los cielos. Él pensaba que cumpliendo la ley de manera rigurosa, entonces estaba bien con Dios. Pero un hombre así de orgulloso, un hombre que tiene un ego muy elevado, que por supuesto se había esforzado para ello, pero aún así pensaba que tenía su camino con Dios listo, Dios tiene que tratarlo de una manera dura. Y que lo que hizo Dios para humillarlo, se le apareció en el camino, lo botó, si iba en un caballo, camello, no sé, pero cayó al suelo y quedó ciego. Y encontró a Jesús en el camino y le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Es duro dar golpes contra un aguijón, te va a doler. Estás haciendo eso, se estás yendo contra mí. Y lo deja ciego y ese hombre queda en ayuno, en la ceguera, en la oscuridad,
hasta esperar la misericordia de Dios para, por supuesto, transformarlo en alguien humilde, en alguien que cambia, en alguien que hace diferentes las cosas. Y la vida de Pablo podemos ver ese cambio profundo de un orgullo horrible y terrible contra los cristianos a ser el mayor seguidor de Jesús, el que más hizo cosas por Jesús, el que entendió de mejor manera esta necesidad que todos tenemos de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, de no creernos nada delante de Dios, sino que entender que Él tiene trazado nuestro camino. Y si no le hacemos caso, es solamente soberbia, es solamente arrogancia. Pablo, en la medida que fue avanzando en la vida, lo vemos en el libro de Hechos, fue sufriendo por causa de Cristo. Fue apedreado, fue también azotado, fue lapidado, una vez estuvo casi muerto. Y así todo siguió trabajando porque había sido cambiado de la soberbia a la humildad, en un cambio mediado por Cristo. Y esto que dice al final de sus días, o ya maduro en la fe, creo que es digno de que nosotros lo entendamos, que no podemos ir a Dios de otra manera, sino entendiendo que somos indignos de Él y que necesitamos la gracia de Dios para cambiar. En 1 Corintios, Pablo, capítulo 15, versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Mire esta primera frase. Este hombre que perseguía a cristianos, que no merecía ningún perdón por su altanería, por su soberbia, se transforma en un humilde seguidor que dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Y no soy digno, dice, de ser llamado apóstol. Qué cambio de mentalidad, qué cambio de percepción. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Él no se sentía ni siquiera digno para ser parte de la iglesia, ni menos apóstol, ni menos, ¿no es cierto?, ser llamado a ese puesto de trabajo. Pero ¿qué dice? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, no es Él, no es su capacidad. Y eso tenemos que entenderlo. Nosotros podemos tener una relación correcta con Dios no porque usted sea bueno, no porque usted sea capaz, sino por la gracia de Dios. Solamente por Él, solamente por la mediación de Dios y de Cristo, podemos entonces entrar al reino. Ser transformados de hombres soberbios que no aceptan la reprensión, que cuando nos dice ven a la iglesia, recibe a Cristo o entiende que eres un pecador, no quiere aceptar esa definición tan básica. Pero Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por el amor de Dios, por el regalo de Dios, entonces soy lo que soy. Y aún dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Ese amor que Dios le concedió, ese perdón que Dios le concedió, esa misericordia que tuvo de sacarlo de esa tosudez, de esa soberbia, no fue en vano, porque Él lo entendió y se dedicó a hacer la voluntad de Dios. No fue en vano conmigo, sino, dice, antes he trabajado más que todos ellos. Es efectivamente el apóstol que hizo más cosas por la iglesia. De hecho, hasta el día de hoy sus palabras y sus libros, sus escritos, son parte de la Biblia. Un tercio del Nuevo Testamento fue lo que él escribió. Él trabajó más que todos. Pero aún así él dice, no fui yo. Dice, pero no yo, no soy yo, aquí no me orgullezco de nada. Él mismo en otros pasajes dice, todo lo que yo tenía, todo lo que yo hacía, todo lo que había alcanzado lo tengo por basura. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener para entrar con Dios. Yo no sirvo para nada, yo no soy nada. Necesito el perdón, el amor, la misericordia de Dios. Necesito la gracia. ¿Por qué? Porque no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si Dios no opera por su gracia el perdón en nosotros, si Él no nos toma como niños y no somos como niños para relacionarnos con Él, entonces estamos fuera del cielo. Estamos fuera. Y si no entendemos estas verdades tan básicas, esta característica tan necesaria para relacionarnos bien con Dios, no con arrogancia, no creyéndose que se la sabe toda, no es que yo me sé toda la Biblia, no es que yo canto y todos los días voy cantando a mi trabajo porque llevo música cristiana en el auto. No, yo voy todos los domingos, no me pierdo ningún domingo. Eso no son características que Dios pide. Esas son consecuencias de nuestra vida cristiana. Por haber conocido a Dios, sí va a cantar, sí va a obedecer, sí va a hacer muchas cosas. Pero la característica que necesitamos para relacionarnos con Dios es humildad. Es ser, ¿no es cierto?, reconocedores de lo que Dios
quiere que entendamos, que somos viles pecadores y que solamente por su perdón y su gracia podemos ser algo. Y cuando entendemos eso, entonces servimos, entonces cambiamos, entonces hacemos lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo hizo. No solamente escribir lindo, no solamente fundar iglesias, no solamente predicar. Finalmente, ¿sabe lo que hizo por Dios? Algo que ninguno ha hecho todavía. Él dio su vida por Cristo. Él no le importó su propia vida. Y ese es tal vez el nivel más alto de humildad que alguno de nosotros podría pretender. Dios a veces no nos pide mucho. En nuestro tiempo o en nuestra sociedad tan reglada, tan bonita, tan democrática, con tal de que aprendamos la Biblia y comportémonos de una manera obediente a Dios, es todo lo que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque en este lugar, en este Yapel, en este Chile, no están persiguiendo a ningún cristiano. Nunca he visto a nadie de ustedes que lo estén presionando con una pistola para que niegue a Cristo, para que deje de venir a la iglesia. Por lo tanto, nuestra vida de cristiano es fácil, es simple. Pero si se pusieran difíciles las cosas, si realmente nos persiguieran como a él lo persiguieron, lo apalearon, lo golpearon y finalmente lo condenaron a la muerte, no por ningún delito, sino por ser cristiano, como muchos mártires. Y ellos se entregaron su vida prácticamente voluntariamente. Ellos no se opusieron en el circo romano a los cristianos que los llevaban ahí. Ellos cantaban alabanzas a Dios, sabiendo que le esperaba el cielo. Pero nosotros no queremos entregar nada de nuestra vida a Dios, menos la vida completa. Nos cuesta levantarnos el domingo. No aquí, en otras iglesias que yo conozco que no llegan temprano, pero aquí no. Nos cuesta levantarnos temprano, nos cuesta dejar muchas cosas, costumbres, por Cristo. Entonces, ¿cómo Dios nos va a pedir la vida? No estamos a ese nivel. Pero si nos humillamos, si somos y aprendemos de Cristo y especialmente también de la vida de Pablo, entonces, tal vez el día de mañana, tal vez podamos dar la vida por el Señor. Y eso sea un muy buen indicio de nuestra humildad, porque ya despreciamos todo lo que tenemos. Despreciamos lo que poseemos, despreciamos hasta la vida misma, que es lo que más protegemos, y la damos por otro. Eso hizo Cristo por nosotros. ¿Cómo no podría Él pedirnos lo mismo? Piensen eso. Pero el apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, de ser un hombre obstinado, porfiado, que creía que ya tenía el cielo ganado porque era el mejor de los fariseos de su época, se transformó en un humilde servidor que dio su vida por Cristo. Y aún en el último tramo de su vida, se dice, la tradición dice, que antes de ser decapitado, porque murió decapitado, él fue predicando a los soldados que le cortaron la cabeza. Uno puede decir, ¿cómo un hombre puede llegar a eso? ¿Cómo no estaba enojado? ¿Cómo no estaba deshecho, triste, llorando por lo que le correspondía o le iba a pasar? Así es la humildad. Y él, siendo humilde, entonces puede ser llamado grande en el reino de los cielos. Esa es la mentalidad del reino de los cielos. Que entre más dejamos, entre más servimos, entre más dejamos nosotros de ser, entonces vamos a ser reconocidos. Y no vamos a ser reconocidos por esta tierra. No piense nunca que le van a dar alguna medalla en el municipio o por el gobernador o cosas de ese estilo. Dios va a recompensar cuando Él vuelva. Eso es lo que promete también otro texto. Por lo tanto, y con esto concluimos, con esta palabra y viendo como ejemplo al apóstol, bueno, hay dos puntos principales que yo quiero que nos preguntemos. Primero, si estamos en el reino o no. Mire, Jesús lo pone como una condición. Si usted no es como un niño, no tiene la humildad de un niño, entonces no está en el reino de los cielos. Y muchos de nosotros pensamos, por lo que le decía, porque venimos a la iglesia, porque cantamos, porque conocemos ciertas doctrinas, tenemos algo de información bíblica, eso es todo. Eso no le sirve. Eso, como le dije, son consecuencias de conocer a Cristo. Es la consecuencia de estar en el reino. Pero si está en el reino o no, ¿de qué depende? De la humildad, de aceptar la verdad de Dios, de recibirlo a Él, de realmente entender que Él es mayor que nosotros y que usted no tiene esa verdad de que es bueno, de que es santo, que nunca ha hecho mal, sino acepta la verdad de Dios que nos pone a todos en el banquillo de los acusados y nos rescata y nos perdona por Cristo.
Entonces, si no tengo ese entendimiento, si no soy como niño, entonces no estoy en el reino. Y aquí le traigo las palabras del mismo Cristo con respecto a esto, de revelarse Dios a nosotros en su verdad. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Esta verdad tan simple de la Biblia, de ser como un niño, de ser humilde como Él para entrar al reino de los cielos, mucha gente entendida, mucha sabiduría humana no la puede aceptar, no la puede entender. No porque sea difícil de entender, sino porque su corazón orgulloso no lo acepta. Ellos quieren llegar al cielo por sus propios méritos. Y Jesús dice, no, es por mi vida, es por mi sacrificio. Y si no aceptamos esa verdad, entonces no estamos en el reino. Así de simple. Y Jesús dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Si yo no soy como un niño, no voy a entender esta verdad. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Por eso necesitamos esta característica de humildad. Y lo segundo, si estoy en el reino, si ya soy parte, he creído estas verdades de la Biblia y las he aceptado para mi vida, he pedido perdón, me he reconciliado con Dios, tengo que permanecer en humildad. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando llevamos tiempo en la iglesia empezamos a creernos algo, empezamos a creernos buenos también y empezamos a despreciar al hermano, al que lleva menos tiempo o al que comete pecados porque está recién aprendiendo, está recién caminando en la fe. Pasa mucho que la iglesia se transforma, los hermanos se transforman en el peor impedimento para que otras personas lleguen, con nuestra arrogancia, con nuestra soberbia de ser, de creernos que ya la sabemos todas. Nunca dejemos de acordarnos que necesitamos esta condición de humildad de niño constantemente, siempre. No es solamente una característica para el ingreso, sino para la permanencia en la fe. Porque no podemos ser como los líderes de este mundo, que se les da un poco de poder, se les da un cargo y ya empiezan a pisar a los otros. Y atropellan derechos y tanto que se llenan la boca de los derechos de otros. Cuando están en el poder se les olvida esos derechos. En la iglesia no puede ser así. En la casa de Dios, en el reino de los cielos, así no son las cosas. En el reino de los cielos es servicio, es amor por los demás, es entrega. Es dejar de ser uno mismo en el fondo, es dejar de valorar lo que usted valora y atesorarlo y guardarlo para que nadie se lo toque. Es servicio, es entrega, es Cristo en su ejemplo, en su sacrificio. Y el reconocimiento, le insisto, se lo dejará a Dios. Él va a decir en la mesa cuando estemos todos reunidos en el cielo quién va en cada lugar. Pero aunque no esté en el primer lugar, va a estar en la mesa del Señor. Y eso es realmente lo más hermoso. Eso es lo que más deseamos. Así que preocupémonos de tener esta característica tan necesaria, la verdadera humildad del niño en nosotros. Si no, no va a estar en el reino ni va a permanecer en él, porque no podemos pensar diferente a lo que Jesús nos está pidiendo. Él quiere que cualquiera que se humille como este niño, ¿no es cierto?, pueda entrar al reino. Va a ser el mayor, si entre más se humille, incluso va a ser el mayor en el reino. Así que Dios nos ayude en este 2025, partiendo con esta prédica, a cambiar nuestra manera de ser, quitar ese orgullo, esa soberbia, esa hipocresía, esa falsedad que los niños no tienen y que seamos como uno de ellos. Oremos. Padre, te damos tantas gracias. Este primer domingo del año, Señor, hemos venido a ti, Señor, para escuchar tu voz. Una vez más, Señor, un ejemplo extraordinario, una manera tan amable de decirnos las cosas, Señor. Y aún así, Señor, nosotros rechazamos a veces tu verdad, rechazamos lo que tú nos has dicho. No confiamos en las palabras que tú has dejado, Señor, y creemos tener una opinión diferente y mejor que la tuya. Perdónanos, Señor, por esta primera arrogancia y primera soberbia. Señor, y transfórmanos tanto que parezcamos un niño, que vean en nosotros inocencia, servicio, humildad, perdón, Señor. Tantas veces que somos orgullosos también con otros y transforma nuestra vida como la de un niño, Señor, en estas características. Yo te pido, Señor, que
este año avancemos en esto, en transformar nuestras vidas conforme a tu estándar, conforme a lo que tú deseas. Y que esto sea lo primero que tengamos que trabajar, la primera cosa que tú ya nos estás señalando en este año. Bendice, Señor, tu palabra en cada uno de nosotros. Haznos, Señor, más sensibles a ella y que podamos trabajar personalmente en cada una de estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor. Haz tu voluntad, porque tú resistes al soberbio, pero das gracia, Señor, al humilde. Y eso queremos, eso deseamos en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna mía.